La última vez que yo anduve por aquí de turista debe haber sido hace unos 15 años atrás, y todos estos edificios que uno ve aquí alrededor están relacionados al tema de finanzas. El ruido del centro de Toronto. Esta en una época estuvo en el libro de Guinness como la calle más larga del mundo. Estuvimos allá arriba, familia, estuvimos caminando por el piso de vidrio. Es una sensación de vacío en el estómago que se siente de andar caminando por ese piso de vidrio, y a pesar de que es lo más seguro que hay, ¿no? Sí, ahora vamos a tomar el ferry, vamos a cruzar a una de las islas, y la isla también tiene una historia particular, así que vamos a seguir paseando, vamos. No hay casas en venta. El que quiere venir a vivir a este lugar es súper difícil porque es como una lotería. Entonces, buenos días y bienvenidos al centro de Toronto. Sí. ¡Tarán! Buenos días, familia, ¿cómo están todos? Hoy estamos haciendo un video para que ustedes conozcan un poquito más la ciudad de Toronto. Sí. Y les vamos a presentar cosas que la gente no sabe sobre la ciudad de Toronto. ¿Ok? Ok. Acabamos de llegar, hoy es un día domingo, son las 10:30 de la mañana, no vinimos en auto, vinimos en bus. En bus, sí. Okay, unos 50 minutos más o menos desde casa. Sí, 50 minutos. Una de las razones queríamos mostrarles cómo funciona el sistema de transporte público en esta ciudad. Hoy vinimos con lo que acá se llama el Go Bus, que vendría a ser un micro de 2 pisos, y nos cobra $10 por persona por todo el día, porque es el fin de semana, ¿no? Sí, solo porque es el fin de semana. Sí, durante la semana es otro precio. Ya. Bueno, y también podríamos haber llegado hasta aquí en el tren urbano, digamos, pero hoy, como es fin de semana, no está funcionando. O sea que ese lo vamos a dejar para otro día. El sistema está todo incorporado, micros, trenes, subterráneos, y cuando uno compra, por ejemplo, los pasajes para subirse al tren, todo funciona con el sistema de, acá se llama el Honor System, ¿no? Sí. O sea que uno compra los billetes, los tickets, el pasaje en una máquina y sube al tren, y nadie le pide de verificar el boleto, si pagó, si no pagó. Supuestamente usted es una persona honesta y tiene que pagar su boleto para utilizar el sistema de transporte. O sea que no hay un control de guardianes o guardas arriba de los trenes que le pidan a usted mostrar si pagó, si no pagó, o pasar a través de un molinete donde hay que mostrar o depositar dinero. Es todo el Honor System, que se le llama aquí, y funciona bien. Después está el sistema urbano, más los barrios, que si se quiere, que también funciona con otro tipo de autobuses. Y comprando un pasaje uno puede cambiar de, ¿cómo se llama? De un sistema al otro, De un ¿no? sistema al otro, Yeah. ¿no es cierto? Se pueden comprar los pases mensuales también, y uno los utiliza durante todo un mes por una cierta cantidad de dinero, y puede subir, bajar, cambiar, utilizar los sistemas que están todos trabajando juntos, ¿no? Así que ahora vamos a ir a dar unas vueltas por aquí por el centro, y les vamos a mostrar otras cosas de esta hermosa ciudad. Y bueno, cuéntale a la gente cuándo fue la última vez que estuviste en Toronto de turista. Mire. Turisteando. La última vez que yo anduve por aquí de turista debe haber sido hace unos 15 años atrás, cuando vino mi hermano de visita con sus hijos, con mis sobrinos, y lo trajimos a pasear. Y otra particularidad del día de hoy, hasta este momento que me subí a un ómnibus de transporte público, yo desde que vivo en Toronto hace 21 años, jamás me había subido a un ómnibus, a un tren o a un subterráneo. Por mi trabajo yo necesitaba tener mi vehículo para llevar materiales, herramientas, todas esas cosas, o sea que jamás tuve la oportunidad de usar el sistema público de transporte. Y hasta el momento el ómnibus que tomamos hoy, pero no era un ómnibus, era un avión, ¿no? La suspensión y el lujo que hay ahí adentro y la comodidad con la que se viaja, todo pulcro, inmaculado, limpio, sin una raspadura, en fin, súper cuidado. Así que me llevé una linda sorpresa, porque fue hoy la primera vez
que utilizo el sistema de transporte público de la ciudad de Toronto. Después de vivir en Toronto más de 20 años. Sí, así o que sea ahí lo que tienen. ahí lo tienen. Estamos experimentando algo, ustedes y yo, por la primera vez, que jamás lo había hecho en mi caso. Así que bueno, todavía falta el subterráneo y falta el tren y van a ser cosas nuevas para mí también. Okay. Así que vamos a pasear. Vamos. Vamos. Ok, aquí estamos con los jugadores de hockey. Familia, estamos en un edificio que acá se llama el Hockey Hall of Fame, o el Hall de la Fama del hockey. El hockey sobre hielo es el deporte por excelencia canadiense y actualmente los canadienses son de los mejores en el mundo jugando este juego, ¿no? Le ganan prácticamente a todo. Entre Canadá y los rusos, ahí anda la cosa. Pero bueno, acá en este edificio tienen todo lo que es relacionado con la historia del hockey, los mejores jugadores de la historia, tienen la famosa Copa Stanley Cup, que es el trofeo más famoso aquí en los juegos, en los campeonatos de hockey. Hay cabinas donde usted puede practicar a ser un locutor de un partido de hockey, están los jerseys de los jugadores, en fin. A todos aquellos que les gusta el tema deportes y en especial que quieren saber un poquito más sobre este misterioso juego que de tanto enloquece a los canadienses, porque aquí los vuelve locos, si visitan esta ciudad, háganse una llegadita hasta aquí, hasta el Hockey Hall of Fame, está en el centro, se puede caminar desde cualquier lugar, está bien cerquita y es súper interesante, especialmente para aquellos que vengan de países donde el hockey sobre hielo no sea un deporte muy habitual, digamos, ¿no? Acá van a ver cosas súper interesantes y por supuesto acá afuera estamos con los amiguitos que están descansando después de un partido y bueno, los dejo con eso entonces. Entonces, ahora estamos en la calle Bay Street, Sí. que sería el corazón del distrito financiero aquí en Toronto. Esta es la calle Bay, que la traducción sería Bahía, y es el centro, si se quiere, el centro de finanzas, yo diría, de Canadá. Aquí es donde está el Toronto Stock Exchange o la Bolsa de Toronto, y todos estos edificios que uno ve aquí alrededor están relacionados al tema de finanzas, porque ese que está enfrente es el edificio del Banco Royal de Canadá, está el edificio del Banco de Montreal, el edificio del Banco de Nueva Escocia, compañías de seguro, en fin. Aquí, gente, miren, se huele el dinero en el aire, ¿eh? Y no poquito. Mucho dinero se mueve aquí. Miles de millones de dólares andan circulando por estos lugares. O sea que sí, esta es la calle que vendría a ser como en Estados Unidos, en Nueva York, usted tiene Wall Street. Bueno, este es Bay Street, en Canadá vendría a ser el centro de finanzas del país, ¿no? Y sí, otra cosa también que les menciono, van a ver en los videos que las banderas están todas a media asta. Ahora el 11 de noviembre se conmemora el Día del Recuerdo, en homenaje a todos los caídos en las diferentes guerras y conflictos bélicos en los que se vio involucrado Canadá. Y estamos buscando, porque el distintivo es ponerse aquí en el pecho un pin que vendría a ser una flor de poppy, de amapola. Eso es en homenaje a los campos de la Flanders, de la Primera Guerra Mundial, que eran campos donde había mucha amapola, y se adoptó como el distintivo para el Día del Recuerdo. Y el momento justo en que se recuerda esto es el mes 11 del día 11 a las 11 del mediodía. ¿Y por qué esta fecha? Porque ese fue el momento en que se firmó el armisticio en la Primera Guerra Mundial. O sea que la terminación de la Primera Guerra Mundial fue el 11 del 11 a las 11. ¿Okay? Entonces eso se quedó aquí como el Día del Recuerdo para todos aquellos que han combatido, veteranos y aquellos que no han tenido la suerte de haber podido regresar, ¿no? Así que bueno, sí, es un perfecto día para pasear con ustedes y me duele un poco la garganta. Perdonen, cuando hablo lo van a sentir que me está molestando un poquitito.
Y ahora vamos a entrar a la parte de la ciudad subterránea, que se llama, ¿cómo era el path o el sendero? Como el sendero vendría a ser, pero es todo bajo tierra. Y todo esto que ustedes ven aquí en el centro, en el core, en el núcleo aquí de la zona del centro de la ciudad, está todo conectado bajo tierra. Y ahí abajo van a ver, hay tiendas, negocios, restaurantes, en fin. Bueno, familia, un poquito de información para todos mis paisanos, los argentinos. Acá está el edificio del Banco de Montreal. Y en una época, años atrás, bastante, aquí estaba el consulado de la República Argentina en Toronto, en este edificio mismo, y si no me equivoco estaba en el piso número 11 o algo por el estilo, pero ahora lo sacaron de aquí y está en otra avenida que se llama Yonge Street, que está más alejado de la zona céntrica. No sé si será más barato el alquiler o qué, pero lo movieron para aquel lado. O sea que un poquitito de información y ahora van a ver también el video del edificio. Seguimos, vamos. One after the other, huh? Three more. Yeah. That's unique, Audrey. Esas son las cosas que nadie ve. Ese es el centro de Toronto. Sí. Bienvenidos. Ahí está, familia. Ahí pasaron el ruido del centro de Toronto. Disculpen por el ruido del camión de los bomberos que acaba de pasar, pero ese es el centro de Toronto. Aquí hay mucho edificio y esas son unidades que se especializan más que nada en todo lo que es edificios de apartamento. En caso que haya emergencias, se dedican a los edificios de apartamento. Bueno, aquí estamos en una esquina de una calle que se llama Yonge Street. ¿Y por qué les quiero comentar sobre esta calle? Una de las cosas raras de este lugar. Esta en una época estuvo en el libro de Guinness como la calle más larga del mundo. Después hubo un poco de discordia sobre ese tema porque se dice que la calle en ciertos lugares como que se interrumpe un poco o cambia de nombre y continúa, entonces ya dejaron de considerarla como la calle más larga del mundo. Pero bueno, es un poco de información que por ahí la gente no sabe, y como estamos haciendo un video relacionado a todo lo que es información sobre la ciudad de Toronto, lo incluimos a esto también. Audrey recién acaba de ir a la farmacia y me consiguió la florcita de amapola, para Samuel también. Las tienen en todos los lugares y uno tiene que dar una donación. Tienen una cajita ahí arriba de los mostradores en los negocios y usted agarra las que necesita y deja una donación que va para todas las organizaciones de veteranos de guerra, que ese dinero es para ellos. Así que bueno, ya tenemos nuestro papi o amapola, como ya les expliqué anteriormente por qué se conmemora con este tipo de flor. Y también hay un poema muy famoso, ¿no?, sobre ¿cómo se llama? Vos que sos más canadiense, el papi, que lo escribió un soldado de la Primera Guerra Mundial y se relaciona a los campos de amapolas de Flanders. Sí. ¿Okay? Y ya le vamos a averiguar y les vamos a poner ahí en la pantalla, ¿sí? Ya, algo sobre las amapolas que crecen en los campos pintados por sangre, algo así. Claro. Sería la traducción, claro, ¿no? Supuestamente el rojo de las amapolas que creció en los campos de batalla de Flanders, el poema se relaciona con que el color de la amapola, el color de la sangre de los caídos, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir, vamos a ir a comer un pedacito de un sándwich ahí que Samuel ya se fue a buscar porque le dio hambre.
Sí. No se aguanta, ¿eh? No se aguanta. Pasamos por la tienda de la licorería, las que venden las bebidas alcohólicas, y ya le clavó el ojo. Esa es la más grande, ahí deben tener cosas interesantes. ¡Pum! Y aquí vio a Subway y ya se nos escapó, se mandó para allá, ¿no? ¿Dónde está? ¿Esperándonos? No, se fue a comprar los sándwiches. ¿Y dónde los vamos a comer? Ahora lo vamos a buscar a él. Ok, ya, en así alguna que esquina. vamos a seguir con el paseo. Vamos. Ok. Dale. Bueno, acabamos de bajar de la Torre CN. Estuvimos allá arriba, familia. Ujú. Anduvimos caminando por el piso de vidrio. Sí. No sé, pero uno le da una sensación, es una sensación de vacío en el estómago que se siente de andar caminando por ese piso de vidrio, y a pesar de que es lo más seguro que hay, ¿no? Pero no me gusta mucho. Ahora un poco de información sobre la torre para que sepan algo sobre ella. Primero, ¿por qué se construyó? A finales de la década del 60, Toronto ya empezaba a crecer bastante y las ondas radiales de frecuencia baja tenían mucha interferencia con los edificios que se empezaban a construir. Entonces decidieron construir esta torre porque allá arriba está el tema de telecomunicaciones. Y al construirla Toronto terminó ser el lugar de América del Norte con la más claridad en la recepción radial, si se quiere, gracias a esta torre. Se demoró 40 meses en construir, tiene 555 metros de altura, costó en aquella época unos 65 millones de dólares, que serían unos 270 millones de hoy. Los que trabajaban en esta torre, los obreros, tenían un sueldo más o menos de $8 la hora, entonces, que serían unos 45 dólares actuales. Pero una cosa curiosa, por cada 300 pies de altura que iban subiendo, o sea, cada 100 metros, les daban $1 más por hora de paga por el tema del peligro y de la seguridad. ¿Okay? O sea que un trabajador que trabajaba a 1.300 pies de altura ganaba $9 la hora, y el que trabajaba a 1.600 ganaba $10 la hora, y así sucesivamente. Y a pesar de que en aquella época, en la década del 60, finales del comienzo del 70, las normas de seguridad en los lugares de trabajo no eran lo que son hoy. Hubo solo una muerte en la construcción de toda esta torre. ¿Okay? Hasta el año 90, desde el 75 al 2004 fue la estructura más alta del mundo occidental, sujeta por sí misma. ¿Okay? Y ahora le pertenece al gobierno canadiense. Hasta el año 98, 96 creo que fue privada, que es la CN, la torre CN. CN es Canadian National, que es una línea de ferrocarriles y otros tipos de aventuras. En el año, entre el 2016 y el 2017, tuvo una rentabilidad de $75 millones anuales, ya que la visitan 1,5 millones de personas al año, y a nosotros para subir nos cobraron $40 ustedes
y yo por tener más de 65 pagué 27 dólares. El tema para entrar, que ahora tenemos los protocolos del COVID todavía, hay que andar con máscara, hacer una cola distanciado, etc. Pero antes de entrar hay una seguridad como en los aeropuertos, cuando usted tiene que pasar a través de la seguridad, la máquina de rayos X, el control de rutina. ¿Y qué más? Los elevadores los suben ahí, tienen todas las paredes de vidrio, o sea que se puede ir mirando lo más bien. Da un poquitito de cosa en el estómago cuando uno sube. Y sí, más o menos esa es la historia de la torre, y en total tiene 500 empleados el tema de la torre. Así que de allá arriba hay una vista fenomenal. Se las recomendamos a todos aquellos que visiten la ciudad de Toronto. Sí, ahora vamos a tomar el ferry y vamos a cruzar a una de las islas que está del otro lado del frente a la ciudad, para tener una vista más linda de todo lo que es la parte de los edificios, y la isla también tiene una historia particular, así que vamos a seguir paseando, vamos. Una cosa más antes de olvidarme, ya me la había olvidado, pero se las quiero comentar. Para todos aquellos que vengan a visitar y sean realmente, tengan la valentía. Ahora está cerrado, pero una vez que esto del COVID pase, allá arriba uno puede comprar ¿cómo se dice? Una actividad. Una experiencia, ¿no? Una experiencia donde le ponen un mameluco anaranjado, le ponen un arnés y con un cable de acero lo conectan a una railing que tiene la torre todo alrededor, para que usted pueda inclinarse hacia el vacío. O sea que los pies le van a quedar tocando la torre, pero con el arnés y el cable que lo sujeta, usted va a quedar flotando prácticamente en la nada, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Yo no. ¿Vos? No. ¿Samuel? Tampoco. No. O sea que ninguno de nosotros tres se animaría a hacer algo así, pero ahí está, y van a ver en el video que hemos agarrado unos clips de las pantallas cuando lo están haciendo, y esa es otra posibilidad para una actividad diferente si quiere hacer desde allá arriba. No tenga miedo que no se va a caer, ¿ok? Familia, otra paradita. Aquí estamos al pie de la Torre CN, y al costado de la misma está el Rogers Center, o es el Centro Rogers, que es un estadio ahí donde se juegan los partidos de béisbol y todas esas cosas, ¿no? Pero tiene una particularidad de ser el primer estadio en el mundo con un techo retractable, rígido, ¿ok? O sea que cuando el tiempo está lindo, ese techo se abre y el estadio y por supuesto la gente que está mirando los partidos quedan al aire libre con el sol y la buena temperatura. Cuando el día está feo, ese techo se mueve, se cierra y quedan todos protegidos para que los elementos, digamos, la lluvia y el mal tiempo no los afecte y puedan disfrutar de ver un lindo partido de béisbol. O también lo utilizan para hacer, ¿cómo se llama? Cuando hay recitales y vienen artistas famosos. En fin, tiene varios usos, no solamente para jugar al béisbol, pero ese es el tema de que antes que no había ningún estadio que tuviese un techo rígido que sea retractable, se mueve. Hace poco, creo que el año pasado, le empezaron a cambiar el techo, todo lo que es la membrana, y la original duró 30 años, bastante con los inviernos que tiene este país, ¿no? Y como se cayó un pedazo de hielo de la Torre CN y justo cayó arriba del techo del estadio y lo perforó, decidieron cambiar hacerle toda la cobertura nueva, y ya lo han terminado y supuestamente estaba bueno para otros 30 años más. Así que, bueno, sí, esa es otra particularidad de lo que hay aquí en el centro de la ciudad de Toronto. Estamos ahora en un área donde hay vagones de trenes y máquinas locomotoras a vapor, y hay una plataforma aquí que es la que hacía girar a las locomotoras, porque este lugar era el centro
de la compañía ferroviaria de Canadian Pacific, ¿sí? Y era la que alimentaba toda esta zona años atrás, cuando el ferrocarril era la parte más importante en cuestión movilidad en este país. Este era el centro en la ciudad donde se hacía la distribución de, creo que eran 75 líneas diferentes férreas que acá convergían, ¿no? Así que bueno, otro poquito de historia ahí también. Vamos a cruzar el lago a las islas. Vamos. Bueno, hemos cruzado a la isla de Ward Island. Y ahí atrás pueden ver la ciudad de Toronto. Desde acá Sí. hay una hermosa vista, hay un hermoso parque, hay casas también. Vamos a hablar un poco sobre el tema. Es un asunto bastante particular lo que sucede aquí con la inmobiliaria en esta islita. Pero lo que les quería contar algo sobre lo que pasa del otro lado del lago, ahí en la ciudad de Toronto, y que mucha gente, inclusive residentes de esta ciudad, no saben. Ustedes ven todos esos edificios del otro lado. Bueno, en este momento hay unos 80 edificios que en los meses de verano son refrigerados con aire acondicionado, con agua fría que se saca del lago. ¿Okay? Es un sistema que se empezó a utilizar en el año 2008, creo, si estoy seguro, y son 3 caños que entran 5,5 kilómetros hacia adentro del lago, van a 80 metros de profundidad en el lago, y allá abajo la temperatura del agua se mantiene invierno y verano todo el tiempo a 4 grados centígrados, sobre cero. Entonces lo que se hace es se chupa agua a través de esas 3 tuberías y se hace circular por un circuito donde le van sacando, si se quiere, el agua, el frío al agua, con lo que se llaman intercambiadores de calor, ¿okay? Y una vez que el agua hace todo el circuito, no vuelve al lago, se utiliza para el tema del agua potable de la ciudad. Va a la planta potabilizadora y se utiliza. O sea que el sistema tuvo tan buena aceptación y tan buen resultado que en este momento se están agregando 2 tuberías más. Y cuando hablo de tuberías son casi 3 metros de diámetro cada caño. En este momento, cuando las 5 tuberías estén funcionando, van a ser unos 7 millones de metros cuadrados en la ciudad que están refrigerados bajo este sistema. Hay hospitales, hay edificios de oficinas, hay edificios de condominio, de apartamento, lugares comerciales, en fin, hay de todo. Y es el sistema más grande del mundo con refrigeración natural, ¿sí? Que es algo, digamos, ecológico, porque se ahorran 40 toneladas de gases refrigerantes, porque el sistema no requiere gas refrigerante, y aparte se ahorra electricidad como para electrificar una ciudad de 30.000 habitantes. O sea que ahí tienen más o menos otro poquito de historia sobre algo que es único prácticamente en la ciudad de Toronto. Aquí mucha gente no lo sabe. Así que para cuando el sistema esté fully operacional van a ser más o menos 200 edificios, 200 propiedades que van a estar refrigeradas con este sistema, y pienso que en un futuro le van a ir agregando más cañerías, porque si el sistema funciona tan bien y es tan ecológico, no hay ningún sentido para no ampliarlo, ¿verdad? Así que bueno, ese es otro poquito de historia que les quería comentar, así van sabiendo más o menos cómo se vive en esta ciudad. Y ahora vamos a dar un paseíto por la isla y vamos a hablar un poco sobre el tema de las casas que hay acá y la gente que vive en este lugar. Así que vamos caminando. Ya hemos estado caminando un poquitito aquí por la isla y como ustedes podrán darse cuenta, aquí no hay vehículos, ¿sí? Esto es todo tracción a sangre, se hace aquí, pero sangre humana,
no con caballo. Todo lo que hace falta hay que ir a buscarlo al ferry, y aquí en cada casa se ve que hay unos carritos especiales para llevarlos hasta el ferry y buscar todo lo que sea las compras de comida y todo lo que haga falta. En el ferry traían un perro que se ve que es residente acá también de la isla, y se ve que hoy lo han llevado al veterinario o algo y venía bien tranquilito. Pero bueno, hablando sobre el tema de la inmobiliaria en esta isla, es un caso medio súper particular, porque las casas aquí, no hay casas en venta. El que quiere venir a vivir a este lugar es súper difícil porque es como una lotería. Hay que anotarse en una lista, y si algún residente quiere irse, entonces la gente va subiendo en la lista de acuerdo a lo que se ofrece en términos de casas que van a estar disponibles. Pero también los precios de la inmobiliaria aquí no siguen lo que pasa en la ciudad de Toronto, que Toronto en este momento es una de las ciudades más caras de Norteamérica, si no la más cara en cuestión de inmobiliaria. Aquí el tema es distinto. Acá, si alguien quiere deshacerse de una propiedad, se tiene que poner de acuerdo con el comprador, y el precio se basa más que nada en el costo de los materiales para haber construido una casa de este tipo, no de que el mercado subió y dice que vale tanto. Es un sistema que lo tratan de mantener, como quien dice, distinto al resto de lo que pasa en la ciudad, pero a su vez no sé, uno llega acá y ve que las casas están necesitando bastante mantenimiento, y se ve que mucha de la gente que vive en este lugar son tipo artistas o artesanos, o un tipo de gente más particular, si se quiere, un grupo. Y sí, yo pienso que es muy difícil conseguir o tener la oportunidad de llegar a vivir en este lugar, porque no creo que haya mucha gente de las que están ocupando estas propiedades que estén quizás dispuestos a dejar este lugar, porque tiene su encanto, ¿no? Es curioso porque las callecitas tienen números, y es calle 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí se termina todo. Es como un sendero, pero es una calle pavimentada que anda zigzagueando entre medio de todas las propiedades. Así que sí, en algunas se ven cosas de arte, trabajos de arte afuera que las tienen ahí, no sé si será para adorno, para vender, y lo que tiene de bueno es que está tan cerca al centro de, como les digo, una de las ciudades más caras de Norteamérica en cuestión de inmobiliaria. O sea que cruzando con el ferry 5 minutos, usted pasa de este mundo al otro, que es completamente distinto, ¿no? Bueno, eso le queríamos mostrar y contarles un poquitito sobre este lugar. Vamos a seguir dando unas vueltitas más y a ver qué vemos, ¿sí? Aparte hay playitas comunitarias aquí frente al lago, tienen lugares donde prender fuego, así fogones de noche, y se ve que es una comunidad que como que se mantiene medio como que separado del resto, ¿no? Algo de ese estilo me da que pensar aquí. Así que vamos a seguir caminando, vamos. Bueno, aquí va a terminar el paseo de la isla, estamos en el otro lado de la isla, o sea que aquí lo que tenemos es ya lago abierto. Este lago parece un mar, no un lago. Si le metemos para allá, llegamos a los Estados Unidos, ¿ok? Así que una hermosa playa. Aquí se puede venir en los días de verano, el que quiere venir a pasar un día de picnic. El agua es más que cristalina, súper pura y limpia, de eso no hay ninguna duda. Y sí, está a 5 minutos cruzando del centro de la ciudad de Toronto, de lo que se llama el downtown, ¿okay? Entonces toda esta gente que vive aquí cerca, en los edificios, que tienen los condominios, en el verano pueden venir acá a pasar un hermoso día de playa y no se tienen que alejar prácticamente a ningún lado. Y es agua dulce, así que no hay problema tampoco con que me bañé y quedé todo salado, me tengo que duchar. Hay baños, hay duchas también, en fin, todos los servicios que hay aquí para las personas que utilizan estos lugares. Así que ahora vamos a volver caminando hacia el ferry y cruzamos nuevamente al otro lado. Chao, chao.